Hola, buenas tardes. Soy Francisco Camino de la Regional del Campillo. Vamos a poner algunas pautitas para hacer más organizado en el taller. Está prohibido fumar. Vamos a tratar de hacer silencio y por favor los teléfonos o apagarlos o silenciarlos. Bueno, esta es la modalidad, es como cualquier otro taller. Son 40 minutos en total, 20 minutos de disertación, 10 por cada uno, vamos a ver si lo podemos cumplir, y otros últimos 20 minutos de preguntas. El que quiera preguntar levanta la mano y alguna de las chicas le alcanzará el micrófono para hacer la pregunta correspondiente. Bueno, los disertantes son Francisco Fuentes, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, obtuvo el título de Master Sciences en Mejoramiento Genético Vegetal en la Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 2004 se desempeña como coordinador nacional de la REXO, Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja, en el INTA. Y Marcos Murgio, ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, investigador en el área de mejoramiento genético vegetal en Grupo Soja, INTA. Aparte es autor de numerosos trabajos sobre fecha de siembra y grupo de madurez en soja. Cuando quieran. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre manejos de fecha de siembra y grupos de madurez en soja. La primera parte de la charla vamos a hablar fundamentalmente sobre fecha de siembra y después sobre grupos de madurez. Lo primero que uno tiene que saber que cuando elige la fecha de siembra, lo que determina es el régimen fototermal e hídrico al que estará expuesto el cultivo a lo largo de su ciclo. Como podemos apreciar en este gráfico, en donde vemos la evolución de la temperatura en rojo y en amarillo, la evolución en rojo de la radiación y en amarillo de la temperatura a lo largo de la campaña, de esto para la campaña 15-16, en la región de Marcos Juárez, desde el 1 de diciembre. Y abajo tenemos los ciclos de cultivo para dos grupos de madurez. Un 3 largo es en rojo y un 5 corto en amarillo. Para tres fechas de siembra, 3 de noviembre, 1 de diciembre y 21 de diciembre. Lo primero que uno puede ver en este gráfico es que con el retraso de la fecha de siembra tenemos un desplazamiento de los estadios reproductivos hacia condiciones de menor radiación incidente fundamentalmente. Además, hay un acortamiento en la duración de los periodos reproductivos tempranos, entendiendo por ello R1 a R5. Además de acortarse esos periodos, en general con el atraso de la fecha de siembra se acorta la duración del ciclo. Como podemos ver en este gráfico, donde tenemos 4 cultivares pertenecientes a distintos grupos de madurez, desde un 3 largo hasta un 5 corto, sembrados en distintas épocas de siembra, desde el 20 de septiembre, 27 de octubre, 23 de noviembre y 23 de diciembre. Lo primero que vemos es que con el retraso de la fecha de siembra se acorta la duración del ciclo y eso se debe fundamentalmente a un acortamiento del periodo R1-R5 y el periodo de generación de órganos vegetativos, entendiendo por tal el periodo que va desde la siembra hasta pocos días después de R5. Además, los grupos de madurez más largos, más grandes, en general tienen una duración de ciclo mayor para igual fecha de siembra. Otro factor que se modifica con el cambio en la fecha de siembra es la altura del cultivo, la altura de planta. Para la zona de Marcos Juárez, que es un ambiente representativo del sudeste de Córdoba y en alguna medida del sur de Santa Fe, en general las mayores alturas de cultivos se logran en el mes de noviembre y cuando adelantamos mucho la fecha de siembra o la retrasamos mucho, la altura del cultivo tiende a bajar. Los grupos de madurez mayores en general tienen mayor altura de cultivo. Y es importante el tema de la altura porque en fechas muy extremas y grupos muy cortos pueden tener un tamaño de planta que no permita captar el total de la radiación incidente. Como podemos ver en este
en estos 4 cuadros, son las mismas variedades que vimos anteriormente, sembradas en las mismas fechas de siembra, y lo que vemos acá es la evolución de la capacidad de intercepción de radiación del cultivo a lo largo del ciclo. Las líneas rojas es el 3 largo, la línea verde el 4 corto, la línea azul el 4 largo y la línea amarilla el 5 corto. Las flechas indican el momento en que empezaron los estadios R1 y R5 para el 3 largo y el 5 corto respectivamente. Lo que se puede apreciar de este gráfico es que en fechas muy tempranas o muy tardías, los grupos de madurez más cortos no alcanzan a maximizar la intercepción de radiación, no alcanzan a llegar a ese IAF crítico que permite captar más del 95% de la radiación. Y esto es importante, por lo menos en ensayo de grupo y época, porque la cantidad de radiación interceptada durante los estadios reproductivos se asoció fuertemente con el número de granos por metro cuadrado. Y el número de granos es el principal componente que define el rendimiento. Por lo tanto, a mayor número de granos, mayor rendimiento. Y este mayor número de granos está asociado con mayor cantidad de radiación interceptada acumulada durante el periodo de R1 y R5. Y esta mayor cantidad de radiación interceptada acumulada durante el periodo R1, R5 depende de 3 cosas. Una, de la radiación incidente en ese momento. 2, la duración del periodo R1, R5. Y 3, la capacidad de intercepción que tiene el cultivo, como vimos en los cuadros anteriores. En general, en fechas de siembra más tempranas, fechas de siembra óptimas tempranas, como puede ser en octubre, para la región de Marcos Juárez, tenemos que la duración del periodo R1, R5 es más largo, tenemos mayor radiación incidente y por ende, en la medida que tengamos una buena capacidad de intercepción de esa radiación por el cultivo, mayores rendimientos. Bueno, eso es cierto en ambientes buenos, muy productivos, como puede ser el de Marcos Juárez. A lo largo de 3 campañas pasó lo mismo. Pero bueno, eso se da en ambientes que tenés rendimientos de arriba de 5.000 kilos. ¿Qué pasa a nivel de regiones? ¿Qué pasa por fuera de eso? Bueno, para eso tomamos datos de la Red Nacional de Cultivares de Soja, que los agrupa por regiones. Estos son datos de más de 10 campañas, en donde generamos estos gráficos de caja, en donde tenemos rendimiento en función de distintos momentos de siembra. Este gráfico es para el sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, en donde vemos que en promedio adelantar la fecha de siembra redunda en un beneficio para el cultivo. En cambio, en estos ambientes en general tenemos mayor frecuencia de ambientes buenos y la productividad en general es mayor, ¿no? Pero si nos vamos hacia el oeste de Córdoba, o sea, a la región centro-sur de Córdoba, donde los cultivos largan con suelos más secos, hay mayor presencia de suelos arenosos, vemos que en promedio adelantar la fecha de siembra no redunda en ningún beneficio. Incluso parece que retrasarla nos mejora o nos aumenta los pisos de rendimiento, hasta los primeros días de diciembre, en donde los rendimientos caen nuevamente. Entonces, otra cosa que se puede agregar es la importante variabilidad de respuesta a la fecha de siembra para un cultivo de 4 largo, que es esto, ¿no? Y esa variabilidad está obviamente por la productividad propia del sitio y por la variabilidad climática interanual que hay. Esos 2 factores hacen que la respuesta cambie. Y lo resume muy bien este gráfico, que toma datos de más de 12 años de ensayos de grupo y época, en donde los datos de rendimiento fueron agrupados por periodos. Un periodo que los llamamos temprano, que va desde el 10 de octubre hasta el 10 de noviembre, un periodo medio que va desde el 11 de noviembre al 10 de diciembre y una fecha tardía que es del 11 de diciembre al 31 de diciembre. Esto es para Marcos Juárez, para un 4 largo,
Y lo que se puede apreciar en este gráfico de frecuencia acumulada, que en fechas tempranas sí tuvimos mayor proporción de rendimientos altos, entendiendo por rendimientos altos, rendimientos por arriba de 4.000 kilos. Sin embargo, el rango de variación en fechas tempranas fue mayor que en el resto de las fechas. Y parecería tener mayor proporción de rendimientos más bajos que una fecha intermedia. Además, podemos ver que la fecha de diciembre no generaría ningún beneficio para sembrar. Si nos movemos hacia el centro de Córdoba, a Manfredi precisamente, también volvimos a tomar datos de ensayos de grupo y época de 10 o 12 campañas y vemos lo mismo, que en fechas tempranas, para un 4 largo, tenemos mayor proporción de rendimientos altos, o sea, rendimientos por arriba de 4.000 kilos. Sin embargo, el rango de variación del rendimiento entre campañas fue mucho mayor. Incluso tenemos mayor proporción de rendimientos bajos. Y lo que podemos ver es que a medida que retrasamos la fecha de siembra, baja la proporción de rendimientos altos, pero aumenta la estabilidad del rendimiento, entendiendo por ello la variabilidad interanual. La variabilidad interanual en fechas cada vez más tardías es menor. Lo mismo pasa para un 4 corto y un 3 largo. Entonces, dado que la respuesta al rendimiento del cultivo a la fecha de siembra varía entre campañas, bueno, ¿cómo varía esa respuesta? Bueno, esa respuesta varía, por lo menos en gran parte, en función de la productividad de la campaña, de la oferta de recursos que hay en esa campaña. Este gráfico también es para Manfredi, para el centro de Córdoba, basado en muchas campañas, toma en cuenta la productividad, el efecto de la fecha de siembra, cómo modifica el efecto de la fecha de siembra sobre el rendimiento, la productividad propia de la campaña. Y vemos que cuando la campaña es muy buena, adelantar la fecha de siembra genera un beneficio en el rendimiento. Sin embargo, cuando la calidad de la campaña se deteriora, el beneficio de adelantar la fecha de siembra es cada vez peor, incluso en años muy malos sería preferible incluso retrasar levemente la fecha de siembra. En Marcos Juárez pasó exactamente lo mismo, tenemos un patrón muy similar. Bueno, el problema de esto es que sí, bueno, yo al final de campaña puedo decir, bueno, sí, fue una campaña mala, me hubiera convenido sembrar más tarde, o si fue una campaña muy buena, me hubiera convenido sembrar más temprano. Pero bueno, el tema es que uno al inicio de la campaña no lo sabe, siempre hay un factor de incertidumbre que está dado por la variabilidad climática o por un montón de factores que pueden llegar a pasar. Sin embargo, tenemos una serie de factores a tener en cuenta para decidir la fecha de siembra. Una, la productividad histórica del lote, que nos integra la productividad propia del suelo y la oferta climática, fundamentalmente agua. Otra, la presencia de napa freática. En ambientes con presencia de napa freática que disminuyen los riesgos de estrés hídrico, uno podría apuntar a siembras más tempranas. Un tercer factor es la perspectiva climática, los pronósticos a mediano plazo, si va a ser niño, niña, neutro, etc. Y por último, otro factor muy importante a tener en cuenta es el contenido de agua en el suelo de la siembra. En este gráfico se representa muy bien eso. Esto es una simulación de rendimiento en función del agua útil para 35 campañas en Marcos Juárez para un 4 largo sembrado el 1 de noviembre. Las líneas amarillas indican el rendimiento simulado de un cultivo cuando parte con un 50% de capacidad de campo en los primeros 50 centímetros y el resto del perfil hasta los 2 metros completamente seco. La línea verde es cuando el cultivo parte con capacidad de campo hasta los 2 metros y la línea azul es la línea de un cultivo sin restricciones hídricas durante toda la campaña, o sea que tuvo toda la oferta hídrica que le hacía falta. Y lo primero que podemos ver es que cuando el cultivo parte con poca agua en el suelo, primero, hay una mayor distancia de los rendimientos con respecto al rendimiento potencial y tenemos una enorme variabilidad interanual de los rendimientos. Que a diferencia de cultivos que parten con suelos muy húmedos, próximos a capacidad de campo, la variabilidad interanual es mucho menor e incluso los rendimientos en muchos años son próximos al rendimiento potencial.
Entonces, si la perspectiva climática es medianamente buena y tenemos un suelo húmedo, uno puede pensar en planteos de siembra más tempranos. Eso es fantástico, pero ¿qué pasa si nos encontramos en esta condición y la primavera viene seca? ¿Qué en caso de no poder sembrar, cuánto perdemos rendimiento por atraso de la fecha de siembra? Y más bien, ¿cuánto perdemos del techo de rendimiento en caso de que después a lo largo de la campaña la oferta hídrica se recomponga, tengamos suficientemente agua para el crecimiento de los cultivos y por retrasar la fecha de siembra, cuánto perdimos? O sea, ¿cuánto bajó el techo máximo al que podríamos aspirar por retrasar esa fecha? Bueno, para Marcos Juárez, de vuelta, es un ambiente que en la REXO se clasifica dentro de la región 2.4, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe. Encontramos, en base a datos de fecha de siembra, generamos estos 4 gráficos que son techos de rendimiento en función de los días desde la siembra, contando días desde el 1 de octubre para un 3 largo, un 4 corto, un 4 largo y un 5 medio largo. Lo primero que podemos apreciar es que hay un primer momento, fundamentalmente en los ciclos más cortos y en alguna medida en el 4 largo, en donde los rendimientos por retrasar la fecha de siembra no caen marcadamente. Sin embargo, cuando llegamos a fines de noviembre o primeros días de diciembre, los rendimientos sí caen abruptamente, a razón de medio quintal por día. De rendimientos potenciales estamos hablando, ¿no? Y esto podría ser muy importante en caso de ambientes con APA freática y sojas de segunda, en donde no estemos muy limitados por disponibilidad hídrica, en donde en esos ambientes sería muy importante tratar de acelerar la fecha de siembra, ya que la caída de los rendimientos en diciembre es muy alta. Y en la medida que podamos sembrarlo más cerca de principios de diciembre, vamos a poder apuntar a rendimientos mucho más altos. Otra observación que se puede hacer, que ciclos más largos, la caída fue continua desde los primeros días de octubre, pero a menores tasas. Esta caída de rendimiento en el mes de diciembre tan marcada no se da en el norte del país. Haciendo un análisis similar, vemos que estos puntos azules representan techos de rendimiento basados en datos de la REXO para la región norte del país y vemos que a lo largo de los meses de diciembre no tenemos una caída sustancial de los rendimientos hasta los primeros días de enero, donde los rendimientos empiezan a caer. Bueno, vamos a tratar de apurarnos. Bueno, ahora la cuestión es cómo varían las respuestas en la fecha de siembra entre distintos puntos del país. Por ejemplo, para el norte de Buenos Aires, estos también son datos de la REXO de más de 10 años, todo lo que voy a mostrar ahora, para los grupos de madurez más utilizados, desde un 3 largo a un 4 corto, y vemos que en estos ambientes donde hay mayor frecuencia de ambientes buenos, vemos que retrasar la fecha de siembra nos implica una reducción de rendimiento por lo menos en promedio. Sin embargo, tenemos una importante variabilidad interanual, ¿no? Lo mismo pasa para el sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. En cambio, como habíamos visto previamente, si nos movemos hacia el oeste, hacia el centro-sur de Córdoba y norte de La Pampa, el adelantar mucho la fecha de siembra en promedio no genera ningún beneficio, pero sí tenemos caídas de rendimiento a partir de diciembre. Si nos movemos hacia el norte, los grupos de madurez que se utilizan son mayores. También tenemos que en promedio los movimientos en fecha de siembra no generan ningún beneficio, en promedio, ¿no? Pues tenés importante variación. Y en diciembre, a partir del 10 de diciembre, tenemos una importante caída de rendimiento. Hacia el norte, tenemos que a lo largo del mes de diciembre no tenemos importantes caídas de rendimiento y sí lo tenemos a partir de mediados de enero. Bueno, la pregunta es después, ¿qué grupo de madurez voy a utilizar para mi ambiente? Bueno, en base a datos de la REXO, generamos estos gráficos a datos de muchos años, en donde comparamos el rendimiento relativo entre un 3 largo en rojo y un 4 largo en verde en función de la calidad del ambiente. Y vemos que en ambientes de buena calidad, por arriba de 4.000 kilos, la decisión de uno u otro va a depender del año y de la zona. Pero en ambientes de baja calidad,
el 4 largo se presenta como superior al 3 largo. Uno podría decir, bueno, si yo tengo un ambiente malo, ¿por qué no sembrar un ciclo aún más largo? Bueno, para la región del sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, un ciclo mucho más largo, como puede ser un ciclo largo, en general no representa ninguna ventaja con respecto a un 4 largo. En cambio, si nos movemos más al norte, más al centro de Santa Fe y noreste de Córdoba, los grupos 6 empiezan a tener ventajas fundamentalmente en ambientes de baja calidad, no así en ambientes de alta calidad donde la cosa ya es más repartida, ¿no? Lo mismo si nos movemos hacia el este, los grupos más largos, el 4 largo, tendría ventajas sobre el 3 largo en la mayoría de los ambientes, independientemente de la calidad del ambiente o la productividad del ambiente. Si nos movemos hacia el este, o sea, hacia la zona de Entre Ríos, hacia suelos más pesados, volvemos a encontrar que los grupos de madurez mayores se comportan muy bien. Al norte, los que se comportan muy bien son los grupos aún más largos, como el 7 largo 8, por ejemplo, con respecto a un 5 corto. Y no así contra un grupo 6, que la cosa está más repartida. Y después, por último, tenemos que esto también son datos de distribución empírica del rendimiento para distintas zonas, también basado en más de 10 años de resultados de la REXO. Y vemos qué grupos de madurez podrían andar mejor en cada región. En este caso, para la región del centro de Santa Fe y noreste de Córdoba, tenemos que para fechas de la segunda quincena de noviembre, los grupos de madurez del grupo 6 y el 5 largo tendrían ventaja con respecto al 4 largo. Si nos movemos hacia la segunda quincena de diciembre, el grupo 6 y el grupo 5 andan muy bien y el 4 largo andaría muy bien en ambientes de alta productividad. En cambio, si vamos hacia el norte de Buenos Aires, acá en este gráfico de distribución empírica tenemos dos fechas de siembra puestas para 4 grupos de madurez, desde un 3 corto hasta un 4 largo. El 3 corto es en gris, el 3 largo en rojo, en amarillo el 4 corto y en verde el 4 largo. Las líneas más intensas son fechas de siembra de diciembre, o sea, cuando retrasamos la fecha de siembra, el grueso de los rendimientos se desplazan, son menores. Y lo que podemos ver es que en fechas tempranas el grupo 3 corto se presenta como marcadamente inferior con respecto a los grupos más adaptados, que sería de un 3 largo a un 4 largo. Y en fechas de diciembre, el 4 largo y el 4 corto serían los que mejor se presentan. Hacia el norte, en fechas de diciembre, los que mejor andarían sería desde el 7 largo 8 hasta el grupo 6, y el grupo 5 parecería tener mayores desventajas. En general, el grupo más largo parecería tener alguna ventaja, y en siembras de enero, el grupo 6 parecería tener pisos de rendimiento mayores. Esto para esta zona, para el sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. También tenemos dos fechas de siembra. Las líneas más intensas son fechas de diciembre, que se ve que tienen menores rendimientos, por lo menos en promedio, que las fechas de noviembre. Y de vuelta volvemos a ver que el 3 corto tiene una marcada desventaja, por lo menos en ambientes medios y de baja productividad, y que en fechas de diciembre el 4 largo y el 4 corto serían los más ventajosos. Bueno, la pregunta es cómo se integra después la fecha de siembra con el grupo de madurez. Bueno, estos son datos de Oscar Gentili, con el cual hicimos este gráfico, en donde analizamos 4 estrategias de manejo dadas por la combinación de dos grupos de madurez, un 3 largo y un 4 largo, el 3 largo en rojo, el 4 largo en verde, y dos momentos de siembra: octubre, línea continua, puntos llenos, y noviembre, línea discontinua, puntos vacíos. Y lo que podemos ver es que en ambientes de alta calidad, la siembra temprana de un 4 largo parecería ser la opción más ventajosa, y en ambientes de baja calidad, retrasar la fecha de siembra y utilizar un grupo 4 largo parecería ser la opción más ventajosa, porque tendría los pisos de rendimiento mayores, ¿no? En el caso del 3 largo, si bien no hubo diferencias significativas entre las dos rectas, habría una tendencia a tener mayores rendimientos en el mes de noviembre. Eso probablemente también influye el marco de plantación. Todos estos datos están basados en marco de plantación de 52 centímetros. Un grupo 3 largo, si lo sembramos un poquito más corto, en
en surcos más estrechos, podría tener alguna ventaja, podría mejorar su comportamiento en fechas tempranas, ¿no? Y por último, dado que no hay una receta que sea absolutamente precisa para un ambiente dado, o sea, no siempre sembrar temprano y un grupo largo te va a rendir más que sembrar un poquito más tarde un grupo más corto. Bueno, para este cuadro resume cómo fue el comportamiento para distintos periodos de siembra, los periodos que había mencionado antes, cómo les fue a cada grupo de madurez en 5 campañas. Son nada más que 5 campañas, faltarían más campañas para que sacar una conclusión robusta, ¿no? Pero en 5 campañas, en general, los grupos más largos, el 4 largo y el 5 corto, en fechas tempranas, fueron los que les fueron mejor. En fechas intermedias les fue muy bien a los grupos más cortos, el 3 largo y el 4 corto, y en fechas de diciembre les fue mejor a los grupos intermedios, 4 corto, 4 largo. Y vemos acá, esto significa que hubo una interacción entre campaña, fecha de diciembre y grupo madurez. O sea, entre años la cosa cambia. Pero bueno, hay tendencias y hay criterios que uno puede seguir para elegir qué manejo es el más correcto para su lote. Bueno, ahora va a continuar Pancho con... Y bueno, pido disculpas por el retraso. Ahí había dicho, gracias. Bueno, buenas tardes. Se olvidó decir gracias, Marco, estaba medio apurado, lo tenían apurado. Espero que me escuchen, el vecino nos tiene con un poco de ruido, pero bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible. Perdón, tenía que ir para el otro lado. Bueno, la presentación mía básicamente va a consistir en un poco reforzar a lo que se refería Marcos anteriormente, o sea, hablar sobre lo que son los pilares de un cultivo de soja, ¿no es cierto?, lo que son grupos de madurez y fecha de siembra, ajustar estas estrategias y bueno, y decir de que lo que creemos que de la combinación justa de estas estrategias o de estos componentes, de grupos y fechas de siembra, y lo que es la combinación también o cómo puede afectar el ambiente, va a repercutir sobre lo que obtengamos del cultivo, pero en definitiva cierra, a nuestro entender, se abre y se cierra todo esto con la correcta elección de las variedades, ¿no?, de los cultivares. También en mi presentación me voy a referir a desde dónde nos desempeñamos nosotros, de un proyecto del INTA, que es la Red Nacional de Evaluación de Cultivares. Muchos de ustedes deben conocer por la sigla de la REXO. Este es nuestro logo del proyecto del INTA, en el Programa Nacional de Cereales Oleaginosos, y estamos trabajando en lo que son el proyecto específico de redes de cultivo, donde están los cultivos mayores en red, ¿no? Nosotros en la REXO trabajamos en microparcelas con repeticiones y elaboramos toda la información sobre la base de, circunscribimos todo lo que son subregiones de cultivo y grupos de madurez. Recientemente, en INTA Marco Juárez, hemos elaborado el informe técnico de resultados para esta campaña 2016-17 y ustedes pueden reconocer el informe técnico y los resultados con esta portada. Ya está colgado como un informe preliminar al cual tenemos que seguir haciéndole ajustes de inconsistencia porque es mucha la información que contiene, como ser en el procesamiento de datos. Hemos evaluado cultivares desde los grupos 2, 3 cortos hasta el grupo 7 largo 8 en las distintas regiones de cultivo del país. Hemos evaluado en 76 localidades, lo que son 90 ambientes aproximadamente de evaluación o de prueba. Y decimos 90 ambientes porque en algunos sitios, en algunas localidades, repetimos en más de una fecha de siembra los sets de ensayos. Así también nosotros podemos ver que hemos llegado a tener, en lo que son, como si ustedes vieran un archivo de Excel, unas 14.000 y pico, casi 15.000 filas con datos parcelarios, o sea, no únicamente datos de rinde, sino otros datos parcelarios de lo que son fenología y calidad de semilla y otros aspectos.
En total, en esta campaña, hemos podido hacer un relevamiento y hemos logrado 369 ensayos, de los cuales la mayoría de los ensayos son admitidos luego de pasar por un proceso de un filtrado de calidad que hacemos en conjunto con las empresas privadas, que son las que proponen la evaluación de los cultivares. Para esto ustedes deben haber visto anteriormente de que nosotros estamos formando parte desde el 2004, desde el año 2004, de un convenio de vinculación tecnológica desde el INTA con ASA, con la Asociación de Semilleros Argentinos, la cual representa a los criaderos y semilleros de soja. Y desde ese entonces estamos trabajando parte pública y privada como un solo proyecto. Y creemos que nos va muy bien, ya llevamos la 4ª renovación y la última renovación la hemos tenido para poder actuar hasta el año 2021, por 4 años más. Bueno, como les decía recién, nosotros tenemos 13 subregiones de cultivo para los cuales circunscribir las recomendaciones de siembra. Hay 3 subregiones de cultivo en la región 1 norte, hay 8 subregiones de cultivo en la región Pampeana Norte, la región 2, y hay 2 subregiones de cultivo en el sur del país, en lo que conocemos como región Pampeana Sur. Eso está dividido, ¿no es cierto?, por la línea de 30 grados de latitud sur y la de 36. Y a su vez por una línea que es aproximadamente 850, la vieja línea de la isoyeta de 850 milímetros, que seguramente que ahora ya está superada, ¿no? Bueno, ahí están descriptas las subregiones de cultivo, a los cuales, esta es una idea desde hace mucho que arrastra, ¿no es cierto?, la REXO o el INTA para dar la información para la recomendación de siembra. Como ya saben muchos de ustedes, nosotros tenemos oficialmente encomendado esa misión, después que por allá por el año 80 la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, dejó de hacer este proyecto, lo tomó oficialmente el INTA y desde ese entonces lo continúa oficialmente. Y todos los años tenemos que dar la información al sector técnico y productivo. Bueno, lo que tuvimos este año, como dice ahí, arrancamos evaluando 140 cultivares en total. Fíjese, en cada grupo de madurez había una cantidad distinta. La frecuencia más alta, las cantidades más altas están en los grupos 4 largo y 6, como siempre, en todas las campañas. Nosotros dividimos de esta manera. Por supuesto, los grupos de madurez, según la escala americana, son muchos más, ¿no es cierto? Pero por lo menos lo que es adaptación y lo que hemos convenido con las empresas, hemos adoptado este agrupamiento, desde 2, 3 cortos, 3 largos, 4 cortos, 4 largos, 5 cortos, 5 largos, 6, 7 cortos y 7 largos, 8. Estos son las distintas empresas que han participado de esta campaña. En años anteriores participaban más o menos unos 20 criaderos y semilleros. En los últimos años están participando 13 empresas de semillas. Ahí lo vemos en esta columna, las distintas empresas que han participado. Acá nuevamente, lo podemos ver de otra manera, son 140 cultivares que arrancaron en el inicio de la campaña. Luego, a través de la campaña, algunas empresas dieron de baja a algunos cultivares y de última se informa en esta campaña 7 cultivares menos, o sea, estamos informando por 133 cultivares. Bueno, aquí tenemos una gráfica, voy a ir un poco rápido porque nos está exigiendo el moderador, una gráfica que muestra cultivares totales, ¿no es cierto?, para la campaña 14-15, 15-16 y 16-17, las últimas 3 campañas, cultivares totales y lo que es IPRO, o sea, intacta, en cada uno de los grupos y en cada una de las campañas. Como ustedes pueden observar, en el grupo 2-3 corto no ha habido en las últimas campañas cultivares intactas y sí ha habido en los demás grupos de madurez. Principalmente la mayor frecuencia o cantidad de cultivares intactas están en los grupos más largos. Otra forma de ver, pero ya en este caso también para lo que son cultivares totales e intacta y STS, que es las hojas tolerantes a sulfonilureas, para la última campaña,
Ahí ustedes pueden ver en azul los cultivares totales y en bordó y en verde se muestra lo que es Intacta y STS en porcentaje. En este caso son porcentajes. Y como ustedes pueden ver ahí, los porcentajes son mucho más altos de aparición de prueba en los grupos de madurez más largos. ¿Qué decimos nosotros siempre para lo que es la correcta elección de las variedades? Primero, incursionar, por eso Marcos habló primeramente también, más allá de lo que es fecha de siembra, de grupos de madurez. Nosotros tenemos la posibilidad, a través de la información que tiene la red de soja, tanto la red de grupos y épocas de siembra como la REXO, de poder rescatar información que nos ayude a poder explorar sobre los grupos de madurez que mejor andan en cada subregión. Entonces, primero, nosotros pregonamos por elegir, hacer una elección de los grupos de madurez correctos en cada o que mejor en cada área o subregión de cultivo, y después dentro de esos 3 grupos, que en general son 2 o 3 grupos que mejor se adaptan en cada área, poder explorar ahí adentro la elección y hacer la elección de los cultivares que mejor ajustan a las condiciones de cada lugar. Como ven, el segundo punto. Vamos a ver cómo hacer, a propósito de hacer una gran elección en forma muy general de lo que es para la subregión 2.4, como ustedes ven ahí, llamando toda la información a un programador que nosotros tenemos para poder asesorar, vemos que para la región 2.4, más o menos con datos de 12 o 13 campañas, nos larga una información de unas 700, creo que dice ahí 37 o 97, ensayos que corresponden a todos los grupos de madurez que estamos viendo acá. Ahí la media ambiental, o sea, de todo el promedio, gran promedio general, 37,7 quintales, y observamos que nos muestra, cercano a los 40 quintales, el grupo 4 corto, seguido del grupo 4 largo con 39,2 quintales, y luego el grupo 3 largo con 38,2 quintales. En cuarto lugar, acá se ubicaría, para lo que es rinde, ahí no discrimina en el caso de 5 corto y 5 largo, pero sí nosotros lo evaluamos en forma diferencial en la red. Acá va todo junto, la información, y ahí vemos 37,1 quintales, casi 37,2 para el grupo 5 corto. Serían los grupos que creemos nosotros, salvo algunas adaptaciones específicas, como puede ser cuando nos corremos hacia el margen de la misma subregión 2.4, donde se pueden adaptar o grupos mucho más cortos o más largos. ¿No es cierto? Bueno, estamos ahí con la correcta elección de grupos. Entonces después, por ese motivo, yo acá les voy a presentar una breve reseña, un extracto muy grande de lo que serían la performance, el comportamiento de cultivares de grupos 3 largo, 4 corto, 4 largo y 5 corto para la subregión 2.4 como producto de un análisis estadístico a través de lo que se conoce como SUCLA, donde en el SUCLA podemos ver rendimiento, graficado, perdón, se me escapó acá el dedo, rendimiento, ¿no es cierto?, en ordenada, y en las abscisas acá una F, un estadístico, la F de estabilidad, que calcula la estabilidad de los cultivares. O sea que esto sería la interacción genotipo por ambiente. Ahí nos calcula una F, que en este caso es 1,46, a partir de los cuales de ahí hacia la derecha el cultivar que cae en ese lugar es significativamente, marca la estabilidad, si es significativa o no significativa. La estabilidad de ahí para la derecha es significativa y de ahí para la izquierda no es significativa. O sea, puede haber interacción, pero no es significativa. En ese caso yo les voy a nombrar los 3 cultivares de punta en cada grupo de madurez. Ahí tenemos Dolmario 3815 Intacta STS, Sursen 3988 y Credence 3906 Intacta STS. Estos cultivares estarían ahí por encima de la media, al igual que este, pero les nombro por una cuestión de tiempo los 3 de punta. En el grupo 3 largo, donde este análisis estadístico dio una media general del experimento de 43,4 quintales, un coeficiente de variación de 9,4%
el F de tabla, como les dije, eran 1,46, se evaluaron, con este análisis se pudieron reunir 9 cultivares y el número de ambientes evaluados son 36. Esto es para la región siempre 2-4, subregión 2-4. Pasamos al grupo 4 corto, en este caso vemos de la misma manera la información, siempre rendimiento y estabilidad, acá la F de significancia, esta línea horizontal para cada uno de los gráficos es la media, esta media, 45,2, esa media es la media general de ese análisis. En ese análisis intervinieron 8 variedades y captó información de 37 ensayos distribuidos en la subregión 2-4. En ese caso, como las 3 variedades que se subieron al podio, tenemos ahí Nidera 4309, Credence 4306 y acá tenemos una Horus 4119 intacta STS. Pasamos ahora a lo que es el grupo 4 largo, ustedes tienen ahí, y así lo pueden ver en el informe, tal cual, ahí muestra el experimento. ¿Qué significa esto? 16-17, que es la última campaña, como tal, 16-17. La media, el número de entradas que se pueden evaluar, porque en la red van entrando variedades nuevas que proponen las empresas, pero las empresas deciden ir dándole de baja a variedades, van reemplazando. Un poco será la lógica que van consiguiendo un progreso genético, ¿no es cierto?, en las mismas. Bueno, acá tenemos una F de tabla, entonces, de 1,46. La media que larga este análisis de SUCLA es 45,4 quintales, 4.542 kilos. Y ahí se ven en los 3 primeros puestos, Horus 4919 intacta, se me fue de nuevo el dedo, Credence 497 y Nidera 4619 intacta STS. Seguidita ahí nomás por otra variedad de Don Mario 4915. Son 21 variedades. Este es el grupo más numeroso en participación, al igual como les decía antes, el grupo 6. La próxima podemos ver el grupo 5 corto. Ahí de vuelta les explico el experimento, el código del experimento, la última campaña, 16-17, 5 corto. Nosotros acostumbramos a poner la numeración de los grupos de madurez que evaluamos con números romanos. Y ahí da a conocer la subregión de cultivo, propuesta por el proyecto. Número de entradas evaluadas 15 en este 5 corto y ambientes que se evaluaron son 30. Acá tenemos en los 3 primeros puestos Nidera 5019 intacta STS, Syngenta 5x1, Sursen 5037, como las 3 variedades que se subieron al podio para este análisis que vemos de 2 campañas, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, toda esta es información de la red, de la Rexo, que acaba de salir la semana pasada. El viernes justamente hicimos la reunión de trabajo, de entrega de resultados a las empresas y a los actores del proyecto mismo. A partir del segundo que finaliza la reunión, la información se hace pública. Pero es tanta la información que estamos ofreciendo por ahora una versión preliminar. Estamos haciendo los ajustes de inconsistencias que por ahí se nos escapan y más o menos en el término de unos 10 días nosotros vamos a estar nuevamente colgando una versión definitiva, ya revisada, porque es mucha la información y por ahí realmente cuesta mucho trabajo ponerla a tono y ajustarla bien para hacer la entrega. Ustedes pueden conseguir esta información en la página del INTA, Marco Juárez. Seguramente otros INTA del país la van a ir colgando también, y si no tienen un link breve, que es este que tienen acá, si quieren fotografiarlo, después lo van viendo, ¿no es cierto? Pero bueno, sería el lugar donde pueden acudir, porque a veces pasa, y es entendible, que nos dicen dónde no se ubica bien la información de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares, que es tan importante para poder ir barajando los cultivares y hacer la elección correcta. Por ahora les digo que
Bueno, la parte comunicacional del INTA nos tiró por allá abajo. Hay otros temas que están candentes y que son más marketineros en este momento, pero bueno, vamos a ir ascendiendo ahí en la página hasta que hagamos un poquito de presión y nos muestren un poquito más, porque a veces cuesta que nos consigan. Bueno, nada más, y bueno, cualquier cosa estamos con Marcos y con el resto del equipo que nos acompañó acá, el ingeniero Carreo, el ingeniero Visani, también para responder cualquier pregunta que nos haga. Bueno, mande el moderador. Gracias. Las disertaciones son interesantísimas, da como para haya algún tipo de interacción con los oyentes. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. No sé, estarán disponibles ustedes a la salida del salón, que sepan entender, pero hay que respetar el horario. Sí, sabemos que acude gente de muchos lugares del país o hasta del extranjero. Nosotros yo tengo mi computadora acá, tenemos la computadora y si necesitan informe, acá estamos ofreciendo, tenemos que hacer un extracto, estamos ofreciendo información de la subregión pampeana, pero Marcos habló de algunas otras regiones, pero si es que les hace falta alguna información puntual, nos quedamos acá y estamos disponibles o en el lugar que el evento nos conceda. Nos consultan el mail. Bien, están disponibles los mails por cualquier otra consulta vía web. De ya, muchas gracias. Hasta la próxima.